Ya, vamos a continuar entonces con la clasificación de competencias que estamos viendo, ¿cierto? Díganme si se escucha bien ahora. Perfecto. Ya, entonces vamos a seguir con la clasificación de la competencia. Dijimos que una era la competencia contenciosa jurisdiccional y la competencia voluntaria o no contencioso, o también llamado actos judiciales no contenciosos. Ustedes perfectamente en esta clasificación ya están en condiciones de ver cómo diferenciamos una competencia contenciosa. ¿Cierto? Así que, obviamente, que la competencia jurisdiccional, que es la competencia en esencia, no hay duda, digamos, que se requiere de un conflicto de intereses. En cambio, tratándose de los actos judiciales no contenciosos, dijimos que esto no, precisamente lo que no hay es un conflicto. Luego, hay una finalidad específica en cada uno de los actos judiciales no contenciosos, pero la idea central ahí, digamos, es que no vamos a estar en presencia entonces de la existencia de un conflicto. Lo que ya decíamos, por ejemplo, un acto judicial no contencioso, una posesión efectiva, ¿cierto? La solicitud de una posesión efectiva de una herencia testada es un acto no contencioso porque no hay conflicto, hay un peticionario, hay un interesado o hay un solicitante. En cambio, el acto de jurisdicción propiamente tal requiere de un conflicto de intereses de dos partes que estén en pugna, que estén en oposición. Una va a ser el demandante, la otra será el demandado, y se requiere entonces de este conflicto de intereses con relevancia jurídica que tiene que ser resuelto por un tribunal. No hay duda, esto ya lo hemos también señalado varias veces, en esta distinción entonces entre la competencia contenciosa y los actos judiciales no contenciosos. Una cuarta clasificación desde el punto de vista de la cantidad de tribunales que puede conocer de un asunto. Se distingue entre la competencia privativa o exclusiva y la competencia acumulativa o preventiva. En primer lugar, la competencia privativa o exclusiva. La competencia privativa es la que tiene o que la detenta un solo tribunal para conocer de un determinado asunto con exclusión de todos los demás tribunales, ¿cierto? Es decir, es la competencia que tiene un tribunal específico o determinado por una jerarquía, ¿cierto? Con exclusión de todo otro tribunal. Por ejemplo, en Chile, el recurso de casación en el fondo, en Chile, solo lo conoce la Corte Suprema, de manera que la Corte Suprema tiene la competencia privativa o exclusiva tratándose del conocimiento de los recursos de casación en el fondo y del recurso de revisión, ¿cierto? Y del recurso de revisión. Estos dos tribunales solo son de competencia privativa o exclusiva de este tribunal, que es el de más alta jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico, y entonces obedece a la Corte Suprema. En segundo lugar, tenemos la competencia acumulativa o preventiva, ¿cierto? La competencia acumulativa o preventiva es la que corresponde por ley o que tienen por ley dos o más tribunales, pero desde el momento en que uno de estos tribunales entra a conocer de un asunto, los demás tribunales cesan en su competencia por esa sola circunstancia. Y por eso se llama competencia acumulativa o preventiva, porque hay un tribunal que comienza, que previene en el conocimiento del asunto. Es decir, ese tribunal que comienza o que previene en el conocimiento excluye a todos los demás tribunales. Hay ejemplos, digamos, de esta competencia acumulativa o preventiva también en materias que están señaladas en el Código Orgánico. Así, por ejemplo, el artículo 135 que nosotros vamos a estudiar
Cuando veamos la competencia absoluta, el artículo 135, ¿cierto?, nos señala en los casos en que la acción es inmueble. ¿Ante qué tribunal eh, se puede conocer ese asunto cuando estamos en presencia de la acción inmueble? Vamos a señalarlo después, digamos, cuando veamos los casos de competencia absoluta y los casos de competencia relativa. El artículo 135 señala, digamos, que primero hay que estar a la estipulación de las partes, y si no hay estipulación de las partes, hay un derecho de opción, digamos, para quien demanda, porque se puede demandar ante el juez del lugar donde se contrajo la obligación o del lugar donde se encontrare la especie reclamada. Hay un derecho de opción. De manera que si hay uno que previene en el conocimiento del asunto, eso determina la competencia de todos los demás tribunales que eventualmente también tendrían competencia para conocer del mismo asunto. Hay otros casos, el artículo 140, por ejemplo, que es un caso habitual, si el demandado tiene su domicilio en 2 o más lugares, donde el demandante podrá presentar su acción ante el juez de cualquiera de estos domicilios. Ocurre muchas veces que una persona tiene un lugar de trabajo en una determinada comuna, y tiene otro domicilio donde vive, donde habita, en una comuna distinta, de manera que el demandante podrá elegir, podrá demandar donde trabaja, podrá demandar en la comuna donde vive, donde habita, etc. Hay ahí un derecho de opción, entonces indudablemente que eso nos permite estar en presencia de esta competencia preventiva, y que previniendo uno de esos tribunales, los demás entonces van a cesar en la competencia de ese asunto. Casos, entonces, hay que ver el artículo 135, artículo 140, 141 y 143 del Código Orgánico. Indudablemente que es importante esta clasificación, porque podrían eventualmente haber 2 o más tribunales para conocer de un determinado asunto. Entonces, obviamente, que vamos a elegir uno. No podemos demandar una parte ante uno y otra ante otro, sino que, en definitiva, ahí habrá que optar y elegir a un solo tribunal ante el cual se va a ejercitar una acción. Otra clasificación muy importante es desde el punto de vista del grado jurisdiccional. Según el grado jurisdiccional en que un asunto puede ser conocido por un tribunal. Esta clasificación es de mucha importancia porque se basa en el principio de la doble instancia, que la doble instancia se consagra y se contempla en la mayoría de las legislaciones, digamos, y es una de las reglas del debido proceso, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque un tribunal se puede equivocar al conocer y fallar una determinada causa. Entonces, en definitiva, las causas tienen que tener la posibilidad de ser revisadas por un tribunal distinto del que las vio por primera vez. Un tribunal de una jerarquía diversa que vuelva a revisar lo que ya sentenció y conoció un tribunal en primera instancia, por ejemplo. Entonces, obviamente que desde el punto de vista del grado jurisdiccional, en la mayoría de las legislaciones se consagra el principio de la doble instancia como una garantía de debido proceso, y es como de la esencia de cualquier sistema democrático que las sentencias sean revisadas por tribunales distintos, porque con eso se evita el abuso, digamos, que un juez cometa irregularidades, que un juez sea parcial, ¿cierto? Que un juez falle en contra del derecho, que un juez sea abusivo en sus resoluciones, etcétera. Entonces, desde el punto de vista del grado jurisdiccional, la ley distingue entre las causas que pueden conocerse o que son de competencia de única, primera o de segunda instancia. Fundamentalmente, esta clasificación desde el punto de vista del grado jurisdiccional se basa en la procedencia del llamado recurso de apelación. Entonces, tenemos el recurso de apelación, y si procede el recurso de apelación incide eso en el grado jurisdiccional de un determinado asunto. Así lo establece el artículo 188 del Código Orgánico. Entonces, el artículo 188 claramente consagra y establece que la competencia que se haya revestido un tribunal puede ser para fallar un asunto en una sola instancia, de modo que la sentencia sea inapelable,
o para fallarlo en primera instancia, de manera que la sentencia sujeta al recurso de apelación. Entonces, vamos a tener que distinguir desde el punto de vista del grado jurisdiccional si procede o no procede el recurso de apelación en contra de esa sentencia o en contra de una determinada resolución. Y ahí vamos a distinguir los casos que son en única instancia, en primera instancia y en segunda instancia. La regla en la mayoría de los ordenamientos jurídicos es que los asuntos se conozcan en doble instancia. Ver entonces la regla del artículo 88 del Código Orgánico, porque ahí claramente nos determina estas diferencias desde el punto de vista del grado jurisdiccional. ¿Qué se entiende por instancia? Instancia es el grado jurisdiccional en que un tribunal conoce de un determinado asunto, tanto en las cuestiones de hecho y de derecho que en él se susciten. Entonces, esta instancia es, por así decirlo, una fase, es digamos, la oportunidad que tiene un tribunal para conocerlo, ¿cierto?, de todas las cuestiones de hecho o de derecho que existan en esa sentencia que ya fue resuelta. Permite rever, reestudiar, volver a analizar los hechos y el derecho. Por ejemplo, volver a analizar si el accidente ocurrió de día o ocurrió de noche. Si estaba lloviendo o no estaba lloviendo. Si la calzada estaba mojada o no estaba mojada. Si había ceda al paso o no había ceda al paso. Si estaban funcionando o no estaban funcionando los semáforos. Si se trata de un asunto de responsabilidad contractual o extracontractual. Si el edificio fue construido con materiales de buena calidad. Si el edificio tenía el ferro suficiente para sustentar. ¿Cuál es la razón por la cual ese edificio se desplomó? Etcétera. Entonces, se revisan los hechos y no solo el derecho. Por eso vamos a ver más adelante y vamos a explicar lo que dice en relación con los recursos. Los recursos, en el caso de la apelación permite volver a estudiar todos los hechos y volver a revisar todo el derecho. En cambio, hay recursos que no son instantes. Hoy día hay una gran discusión con el Tribunal Constitucional, donde se está diciendo, digamos, que en definitiva como que se quiere instaurar una tercera instancia en Chile a través de los fallos del Tribunal Constitucional. En Chile no es posible, no puede haber una revisión completa de todos los hechos y del derecho, entonces se dice que por esa vía, de que determinadas materias se alegan o se ven ante el Tribunal Constitucional o la constitucionalidad de determinadas leyes, lo que en definitiva algunos sostienen es que se trataría de instaurar una tercera instancia en Chile de una revisión de las normas que se aplican ante los tribunales de justicia. Bueno, la instancia entonces es el grado jurisdiccional que nos va a permitir conocer de todos los hechos y de todo el derecho en un determinado proceso. ¿Qué permite esta clasificación entonces? En primer lugar tenemos la competencia de única instancia. La competencia de única instancia es la que tiene un tribunal para conocer de un asunto sin que exista la posibilidad de recurrir de apelación en contra de la sentencia de ese juicio. Es de única instancia, entonces, aquella que priva, digamos, a un tribunal o a las partes para recurrir de apelación en contra de esa sentencia. No hay ahí ninguna alternativa, lo que se sentenció no permite la revisión de todos los hechos y el derecho. No hay posibilidad de revisión de la sentencia por un tribunal superior porque resulta que no procede el recurso de apelación. Entonces la competencia se termina, se agota o la competencia cesa en la una instancia. Solo la tiene un tribunal para conocer de un determinado asunto sin posibilidad de que exista apelación. Por ejemplo, hay muchas materias ante los juzgados de policía local que se resuelven en única instancia. Piensen ustedes los partes por exceso de velocidad, por manejar sin documento. Se conocen muchas veces esas cuestiones en única instancia. Lo que ahí se resuelve, no hay posibilidad de recurrir de apelación en contra de esa sentencia que establece ese tribunal. En segundo lugar, la competencia es de primera instancia cuando un tribunal tiene jurisdicción para conocer de un determinado asunto y existe la posibilidad de recurrir de apelación en contra de la sentencia que se dicta en ese proceso.
Es decir, en este caso, a diferencia del anterior, esta sentencia puede ser revisada por un tribunal superior. Puede ser revisada entonces por un tribunal superior, en virtud entonces que ese tribunal inferior, bueno, alguna de las partes no quedó conforme con esa sentencia y puede reclamar por la vía del recurso de apelación, y el recurso de apelación lo que permite es que se revise los hechos y el derecho que fue resuelto en primera instancia. Luego entonces la primera instancia permite la revisión por la vía del recurso de apelación de una sentencia por un tribunal distinto de aquel que la dictó o del tribunal inferior que dictó esa resolución. Lo determinante aquí es que hay posibilidad de revisión entonces. Y en segundo lugar, tenemos la competencia de segunda instancia. La competencia de segunda instancia es la que tiene un tribunal superior para conocer de un recurso de apelación que ya fue deducido en contra de una sentencia dictada por un tribunal inferior. Es decir, este tribunal superior va a tener la competencia para conocer vía recurso de apelación la sentencia dictada por un tribunal inferior en primera instancia. Por la vía de la segunda instancia se debe revisar esa sentencia, esa resolución dictada por un tribunal inferior. De manera que para tener la competencia de segunda instancia se requiere que se haya interpuesto el recurso de apelación y en segundo lugar que el tribunal superior ya conozca de este recurso. Dos condiciones. Tiene que estar interpuesto el recurso de apelación y en segundo lugar entonces que el tribunal superior ya esté en conocimiento de ese asunto vía recurso de apelación. Determinante entonces es en esta clasificación la procedencia o no del recurso de apelación. Por último, vamos a hacer la distinción entre, desde el punto de vista de la competencia, según la generalidad o precisión con que se determina el tribunal competente para conocer de un asunto. Según la generalidad o precisión con que se establece un tribunal competente para conocer de un determinado asunto. Tenemos la competencia absoluta y tenemos la competencia relativa. La competencia absoluta es esta potestad que tiene un tribunal para conocer de un asunto en atención a su clase, jerarquía y eventualmente categoría de tribunal por aplicación de los elementos materia, fuero y cuantía. Es la potestad entonces que tiene un tribunal para conocer de un asunto en atención a la clase, jerarquía y eventualmente a la categoría por aplicación de los elementos materia, fuero y cuantía. Vamos a explicarlo con claridad y precisión en la próxima clase. Y en segundo lugar tenemos la competencia relativa, que es la facultad que tiene, o que es la potestad que tiene un tribunal para conocer, que tiene un tribunal preciso para conocer de un asunto dentro de una determinada clase, jerarquía o categoría de tribunal en atención al elemento o al factor territorio. La competencia absoluta se determina la clase, jerarquía y categoría por aplicación de los elementos materia, fuero y cuantía. La competencia relativa se determina la clase, jerarquía o categoría para conocer de un asunto en razón del factor o del elemento territorio. Vamos a explicarlo esto en la próxima clase. Esta distinción es central. Nosotros lo que vamos a estudiar después precisamente es la competencia absoluta y la competencia relativa. Vamos a estudiar primero los factores cuantía, materia, fuero y después vamos a estudiar el factor territorio que corresponde a la competencia relativa. Vamos a ver vía ejemplo mañana para que quede claro, digamos, esta distinción de la competencia absoluta con la competencia relativa entonces. Vamos a quedar hasta aquí por hoy día. Entonces, con esto terminamos las clasificaciones desde el punto de vista de la competencia. Vamos a explicar mañana la competencia absoluta, la competencia relativa. Vamos a dar un ejemplo para poder precisar cuándo estamos en presencia de la competencia absoluta, cuándo de la relativa, y ustedes, obviamente, que al final de este semestre estar en condiciones de poder determinar
cuál es el tribunal preciso que va a conocer un asunto, precisamente teniendo en consideración los factores de la competencia absoluta y de la competencia relativa. Eso sería entonces por hoy día. Quedaríamos hasta aquí. ¿Alguna consulta adicional? ¿Alguna duda? Ya, si no hay consultas ni dudas, entonces eh, mañana, mañana entonces comentamos y terminamos con estas clasificaciones para poder entrar ya en los factores de la competencia absoluta, como son la cuantía, la materia y el fuero. Eso es, quedamos hasta aquí. Mañana nos vemos entonces en nuestro horario de primera hora. Hasta mañana. Ya, nos vemos mañana.